neurociencia, el marketing, la tecnología y la creatividad pueden transformar la educación del siglo XXI. Sí, un tema por demás interesantísimo, porque creo que algo que estamos adoleciendo a nivel nacional pues es en la educación, y tenemos que echarle todos los kilos, y como docentes buscar nuevas estrategias para poder llegar de una mejor manera a nuestros alumnos. Y una de las mejores estrategias que he podido conocer pues es la neuroeducación. Es importantísimo que como docentes sepamos cómo nuestros alumnos logran aprender, que sepamos conceptos de programación neurolingüística, por ejemplo, que captemos la atención de los alumnos. Eso es vital. Una técnica muy importante que creo que poco a poco va ganando terreno es el mindfulness, la meditación como tal, el buscar que nuestros alumnos mediten. Y en una ocasión yo les platicaba a mis compañeros docentes, pues vamos a utilizar técnicas de mindfulness, la meditación. Y entonces yo creo que me decían, ay, ¿ahora qué trae el profe? Porque pues ya nos quiere poner a meditar. Pues bueno, creo que poco a poco lo fueron analizando, fueron buscando técnicas, y hoy en día yo les puedo decir que varios de mis compañeros docentes de la zona 139, que por cierto les mando un saludo, pues realizan técnicas de mindfulness, ponen a meditar a los alumnos 5 minutitos y luego las clases, y esto te prepara neuronalmente para que puedas aprender mucho mejor. Perfecto, muchísimas gracias por la aportación, Edgar. Yo pienso que en el tema del marketing, algo que es muy importante, y yo lo digo en mi agencia, que el marketing digital es el arte de meterte al mundo de los clientes ilimitados, y cómo lo logras por el medio de la atención. Entonces, realmente, ¿cómo se relaciona esto del marketing con la educación? Creo que muchos de los maestros que a mí, o sea, yo estando en la escuela, no identifican. Yo creo que lo más importante es examinar a todos los alumnos para realmente saber, Luis es visual, Juan es kinestésico, esta persona es auditiva, y de esa forma, teniendo una examinación, puedes saber de qué forma puedes captar la atención de los alumnos para que se puedan desarrollar de mejor manera. Y en el tema del neuromarketing, que se usa mucho el tema de los gatillos mentales, que es la técnica que se enfoca en que una persona, el tema del comportamiento, estudia el comportamiento para que tome una decisión. Por ejemplo, en el caso de ventas, cómo influye el tema para que tome la decisión de compra. En este caso, en vez de comprar algún producto o algún servicio, yo lo veo de que el maestro es un vendedor que a final de cuentas tiene que captar la atención para que pueda vender el producto, que es el conocimiento. Entonces, si tú sabes que, por ejemplo, uno de los gatillos mentales, que es la autoridad, que gracias a la autoridad haces más caso o tiene más valor un profesor, porque muchas de las veces es, a lo mejor, este maestro les va a enseñar matemáticas o les va a enseñar español, o por ejemplo, que digan, el maestro Edgar va a hablar de neurociencia y listo. A diferencia, si usas un gatillo mental, que por ejemplo es el tema de la autoridad, si llegan y antes de conocer al maestro Edgar, lo edifican como, les vamos a presentar a un maestro que tiene más de 20 años de experiencia, es autor de 3 libros, tiene esta trayectoria, así es de que pónganle la máxima atención, porque les va a revelar los secretos. ¿A quién le gustaría que Edgar les comparta esta información? ¿A poco no es la diferencia de que yo diría, wow, ¿quién me van a presentar? ¿No? Entonces, el tema de la autoridad y ciertos gatillos que ahorita también voy a hablar son esenciales para que los alumnos tengan mayor atención y que tenga más valor lo que el maestro esté diciendo. Entonces, eso es lo que yo relaciono más el marketing con la educación. Omar. La neuroeducación, de acuerdo a las últimas investigaciones, es la evolución de la educación tradicional a la conciencia del cómo educar, del cómo el maestro pudiera hablarle a los 3 cerebros que tenemos los seres humanos, de cómo el maestro pudiera conectar con ellos a través de hooks, de ganchos, a través de la creatividad, de la innovación, y hablarle al primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro que sacía las necesidades básicas del ser humano. Un alumno hoy en día no puede estar sentado todo el tiempo. Un alumno hoy en día necesita correr, pararse, brincar, y esas son el tipo de actividades que la neuroeducación le puede suministrar, actividades para su cerebro reptiliano. Hoy en día la educación no puede pasar
sin antes haber hecho una parada en el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Hablar en el pleno 2024 de una educación que no se basa en las emociones es hablar de una educación desfasada, fuera de contexto. Por eso la neurociencia es tan importante para poder tomarnos ese momento y fortalecer en nuestros estudiantes también las emociones, los valores, las actitudes. Y finalmente, para mí, la neuroeducación termina en el neocórtex, que es el último cerebro que se forma en los seres humanos, que habla del razonamiento. ¿Qué tanto podemos hacer que los niños sacien sus necesidades, se motiven, interesen y piensen lo que están haciendo? Ese es el gran aporte que hoy la neurociencia puede brindar a la educación del siglo XXI. Sí, es interesantísimo porque además estos dos temas del marketing, con lo que nos acabas de decir de la teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean, pues se combinan a la perfección. Imagínate un vendedor, ¿qué es lo que hace? Quiere que estemos todo el tiempo en el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque es más fácil comprar. Claro. Ahí vas a actuar por instinto. ¿Y qué es lo que pasa cuando vas, por ejemplo, al supermercado? Pues te acomodan. Primero, la fila está larguísima y aunque existan muchos cajeros, pues solamente van a abrir 1 o 2 cajas para que haya una fila grande. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya vas llegando a la fila? Pues ahí están los chicles, los dulces, los chocolates, cerebro reptil, compro, rápido, porque no le piensas. Además es un gasto hormiga, entonces dices, rápido, ¿no? Un vendedor prefiere que estés en esa etapa del cerebro reptil o cuando mucho al cerebro límbico, las emociones, eso es importantísimo. Y entonces un buen vendedor como Luigi, por ejemplo, nos va a decir, imagínate un vendedor de autos, sabes que te voy a vender el auto, pero ¿cómo te vas a ver con tu familia? Imagínate las emociones, a dónde vas a ir, lo que vas a vivir. Ahora, como docentes, lo que queremos es llegar al cerebro córtex o cortical o al neocórtex. ¿Por qué? Porque es la parte más pensante, es donde se toman las decisiones y ahí es donde nosotros vamos a pensar y a razonar. Así que como maestros hay que tratar de que nuestros alumnos y nosotros permanezcamos el mayor tiempo posible en el cerebro córtex. Claro. Edgar, como neurocientífico y mago, porque algo muy importante que también Edgar es mago, y es muy importante porque la magia también entra, ¿no? Entra en la parte. ¿Cómo combinas el conocimiento del cerebro con técnicas creativas como la magia para captar la atención de los estudiantes? Bueno, pues fíjate que las recientes investigaciones de la neurociencia, de 10 años para acá, tenemos muchísimos avances en neurociencia. Antes había, y todavía sigue habiendo muchos mitos en cuestión de neurociencia, pero hoy se ha analizado sobre todo qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando algo nos impacta. Se activa el cerebro límbico, nuestras emociones. Y si preguntáramos a la audiencia, por ejemplo, habrá muchas personas muy jóvenes, pero algunos que se puedan acordar dónde estaban los que les tocó el 11 de septiembre del 2001. Bueno, pues algunos van a decir y se van a acordar dónde estaban en ese momento. ¿Por qué pasa esto? Porque es una fecha pues que marcó prácticamente al mundo completo. Las Torres Gemelas, el ataque. Entonces, pudiéramos decir que muchos se acuerdan hasta cómo iban vestidos. ¿Esto por qué? Porque algo impactó. Y a través de la magia podemos impactar. Yo lo que hago con mis alumnos es presentarles un pequeño juego de magia, un truco de magia, y con eso capto la atención. Sé que los alumnos ya les llegaste al sistema límbico y entonces están esperando algo. Pero lo que hago a continuación es simplemente dar mi clase. Doy mi clase, pero ellos ya están emocionados. Y si además eres un maestro, que puede ser a través de cualquier dinámica, yo porque me gusta la magia, pero ellos están esperando algo especial y no saben en qué momento va a ocurrir. Entonces, me funciona muy bien utilizar la magia, a lo que yo le llamo neuromagia, porque pues incluye algunas conexiones neuronales cada que vemos un truco de magia. Excelente, eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces captarlo, ¿no? Muchas veces si somos muy activos, de plano nos cuesta trabajo concentrarnos. Hay muchos más pasivos o muchas personas que vienen con una capacidad diferente y tenemos que captar la atención. Luigi,
¿qué principios de neuromarketing pueden ayudar a los maestros a diseñar experiencias educativas y efectivas? Ok, algo que quería compartir ahorita de que dijo Edgar, que a quién le gustaría tener un maestro como Edgar. La verdad es que me hubiera gustado tener un maestro así, por el impacto que realmente das, Edgar, y te felicito. Nomás no les enseñes tanta magia porque ahora te van a esconder las calificaciones. No, bueno, algo que yo relaciono con el marketing, y algunos ejemplos que podrían compartir o hacer los maestros, estuve pensando estos días, y algo importante que por ejemplo es tener a los alumnos motivados. Yo creo que todos tuvimos en la secundaria, en la preparatoria, ese maestro que decías, estoy puntual porque me gusta su clase, yo no me pierdo esa clase, o el maestro que dices, yo no quiero ir a esa clase porque no me brinda motivación, es aburrido. Entonces creo que mientras tengas a los alumnos más motivados, y una forma de motivarlo, dos de los gatillos mentales, que es la urgencia y la escasez, que es la velocidad y el que hay poco, que es algo exclusivo y todos queremos lo que no podemos tener. Algo que yo haría, por ejemplo, en dinámicas como profesores es, voy a hacer esta actividad, por ejemplo, y los primeros 3 alumnos que terminen con excelencia profesional, con claridad, con el trabajo limpio y que me lo pueda presentar, voy a dar un punto extra al finalizar el bimestre o el semestre. Yo creo que ahí estás condicionando y estás apoyando a los alumnos a que tengan esa motivación, y aparte que se acostumbren a hacer las cosas rápidas, bien hechas, que sean productivos, porque muchas veces cuando solamente es muchos maestros que es lean de tal página a tal página y háganme un resumen. O sea, yo creo que es evaluar qué tanto impacta nada más leer y hacer un resumen a estar haciendo dinámicas, como les decía al principio, de una examinación, en donde si sabes que este grupo de alumnos son visuales, ¿sabes qué? Háganme esta actividad, pero en un proyector donde lo puedan tener más claro, o si es una persona auditiva, hazme una canción, o si es kinestésica, hazme este ejercicio con el grupo, ¿no? Entonces creo que si haces muchas actividades, y creo que la mayoría de las personas, los alumnos, nos gusta y vamos a la escuela a aprender, entonces el que no se vuelva repetitivo y el que hagas nuevas experiencias, creo que te emociona mucho el llegar a tu casa con tus papás y, hoy aprendí esto, o imagínate, el maestro Edgar nos hizo este truco de magia, y generar esa motivación para poder y que tengas tú un deseo realmente de asistir a la escuela con los maestros, y que no sea un mañana es lunes y qué aburrido y salgo cansado, no, que tengas algo que los maestros realmente te inyecten el fuego y la motivación para dar literalmente, como lo digo en marketing, en ventas, los máximos resultados en el menor tiempo posible y con el mínimo esfuerzo. Entonces creo que es algo que sí me gustaría de los profesores, para que impulsen a los alumnos y que apliquen estos términos que son los gatillos mentales en neuromarketing. Así es, que yo creo que también es como parte, ¿no? Pero también yo creo que también el marketing entraría como en las familias, ¿no? Porque les echamos todo el paquete a los maestros y decimos, resuélvanlo, ¿no? Bueno, creo yo, no sé, ustedes como expertos me podrían decir, porque realmente hacemos las cosas, decimos, híjole, no pasa nada. 100%. Pero ahorita continuamos. Omar, Gracias. tú como creador de contenido educativo, ¿cómo logras mantener la atención de los espectadores en un mundo lleno de distracciones? Que es un punto muy fundamental y ahondamos en eso. Pues el contenido que nosotros hacemos en el canal Avance Magisterial es un contenido que le habla a personas intelectuales, y al hablarle a personas pensantes e intelectuales reducimos el campo de acción, pero gracias a la neurociencia y al neuromarketing incrementamos nuestras vistas, incrementamos nuestros seguidores, el engagement, porque metemos estrategias de neuromarketing para captar la atención del alumno, del estudiante o del maestro. Yo hacía una analogía la vez pasada en donde ponían una papa acostada con una cobija y la estaba viendo la transmisión en vivo 10,000 personas. 10,000 personas estaban viendo una papa acostada dormida. Y yo estaba al mismo tiempo, en el mismo horario, con la entrevista del director nacional de los libros de texto gratuito, con Marx Arriaga. Estábamos en el mismo sintonía a la misma hora que la papa estaba dormida, y nosotros teníamos 600 personas en vivo y la papa tenía 10,000.
Y entonces nos preguntamos ahí la importancia del neuromarketing. Ahí es como ves que 600 personas dominan al mundo y 10,000 personas siguen como borregos las cosas banales, sencillas y fáciles. Pero para yo llegar a tener 600 personas en vivo con contenido educativo, tenemos que utilizar la innovación, la creatividad, los neuroganchos que menciona nuestro amigo Luigi, hacer cambio de cámaras, efectos, utilizar imágenes, utilizar diseños, colores, diferentes escenas. Y lo mismo lo pudiéramos aplicar a la educación. Es más fácil o más rápido que el maestro de educación física logre motivar a los alumnos que la clase de matemáticas o español, porque la educación física le impone un sentido natural de alegría al alumno, pero no es imposible que el de matemáticas, el de español o el de geografía pueda utilizar la misma motivación que el de educación física. Es decir, todo es posible gracias a la neurociencia, al neuromarketing, que nos enseña a que el maestro de educación de español, de inglés, de matemáticas, puede utilizar y puede lograr a tener los mismos resultados que la papa o que el maestro de educación física. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos que captar con diferentes formas y más que nada hacer que la gente entienda o embone, sobre todo los pequeños, ¿no? Porque ahorita es una forma, o ustedes en su experiencia, ¿en qué parte los niños pueden causarles un poquito de problema, como la captación o el distractor principal, que digan, híjole, en este tiempo exactamente es cuando de plano no? Sí, definitivamente, pues la atención es una manifestación también de la inteligencia. La capacidad que tenemos nosotros de concentrarnos en algo va a tener variaciones de acuerdo a la edad. O sea, los niños más pequeños tienen una capacidad de atención menor, ¿sí? Quitando de un lado la tablet, porque ya sabemos que a través de la tablet ahí es otro rollo. Pero aún las enseñanzas que nos deja la tablet, ¿cómo es posible que los alumnos o los niños pues puedan tener total atención en una tablet, en un celular, hasta por 1 hora o más, y atención plena, atención total? Y cuando hablamos de clases o de algo más educativo, no sea así, solamente hay la capacidad, cuando mucho, de 5 o 10 minutos de atención total. Bueno, pues esto es porque les llama la atención, simplemente. Entonces nosotros tenemos que buscar las estrategias para llamar la atención a los distintos estudiantes que tenemos. Por eso es importantísimo conocerlos. Así como en el neuromarketing, pues supongo que tienen que definir muy bien hacia dónde va dirigido, hacia qué segmento voy a dirigirme. Bueno, también nosotros tenemos que conocer de nuestros alumnos si son más visuales, si son más auditivos, más kinestésicos. Yo, haciendo un paréntesis ahí, quiero decirles que en la teoría BAC, visual, auditivo y kinestésico, difiere un poquito, porque cuando se le llama la persona visual, pareciera que estamos suprimiendo los demás sentidos. Claro. Y todos tenemos poquito de todo. Entonces, eso me parece una falacia. Estaríamos hablando de que una persona visual sería lo correcto, a lo mejor llamarle, es más visual que otras cosas. Pero bueno, sigámosle llamando así mientras tanto, pero haciendo esa acotación. Entonces tenemos que saber si mis alumnos son más visuales, más auditivos o más kinestésicos. Y para no cerrarle, pues ataco a todos. Claro. Pero algo interesante es que para que el conocimiento lo podamos adentrar, pudiéramos tener un verdadero conocimiento, necesitamos que entren nuestros sentidos, todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos, porque seguramente si hacemos una pregunta, es más, la vamos a lanzar ahí, y si alguien puede escribirnos ¿cuántos sentidos tenemos? Y hago una pausa, pero como no tengo mucho tiempo, vamos a imaginar que ya nos pusieron, y supongo que la mayoría me contestó 5. Bueno, pues déjame decirte que las neurociencias han demostrado que tenemos mucho más de los 5 sentidos que nos mostró Aristóteles en su momento. Bueno, pues hoy
250 años antes de Cristo, Aristóteles nos decía, tenemos 5 sentidos. Hoy sabemos y están reconocidos por las asociaciones de neurocientíficos hasta 32 sentidos. Lo que pasa es que algunos son a nivel subconsciente o inconsciente. Uno es la propiocepción, otro es la nocicepción, y así pudiéramos hablar de varios, que de hecho, pues hablo de ellos aquí en mi libro de Neurociencia de la Educación. Perfecto. ¿Tienes? Sí, por ejemplo, algo que dices, Edgar, muy importante, y creo que para captar la atención de los niños, pues es el tema de causar también emoción e impacto, ¿no? Es como lo que comentabas ahorita de las Torres Gemelas, pero creo que los niños igual, todo el tiempo en las filas, cuando llegan a la escuela, están distraídos, o sea, no retienen, está que otro aventando, se está jugando. O sea, creo que cuando somos niños no somos conscientes exactamente a lo mejor de qué está pasando, y creo que el tema de hacer dinámicas justamente, como lo decía ahorita Edgar, el tema de abarcar lo que es lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, creo que todos los alumnos asisten pequeños, si tienes un impacto a lo mejor ciertas actividades donde puedan jugar y que por medio de juegos o por medio de actividades que a un niño le van a causar más emociones, más impacto, creo que ahí es donde van a aplicar el tema de recordarlo, como lo que hace algo Edgar como maestro, que es hacer una dinámica de meditación o de magia, en donde un alumno así esté pequeño, va a recordar esa clase y lo va a poder relacionar a nivel mental, es lo que más o menos estabas comentando, ¿no, Edgar? Entonces yo creo que el tema de causar la atención por medio de juegos al tema de qué edad tenga cada niño. Perfecto. Joma. Pues algo que pudiéramos aportar aquí en relación a las neurociencias es una investigación de la Universidad de Cambridge que nos habla que los países primermundistas están utilizando las neurociencias como la tendencia educativa. Hablamos, bueno, en el informe hablaban de países nórdicos como Noruega, Finlandia, Dinamarca, en donde la neuroeducación hizo un buen pacto con los talentos. Allá, por ejemplo, cuando en México se le llamaba la educación por competencias, comenzó en México en el 2017 más o menos, 18, bueno, perdón, en el 12 la educación por competencias terminó en el 17, y Noruega, Finlandia y Dinamarca ya llevaban caminos recorridos de competencias, y en los países nórdicos nos dijeron no, ya no es por competencias, ahora la neuroeducación nos dice que es por skills, por talentos. Y es precisamente lo que hablan ustedes dos, amigos, que una educación que verdaderamente tenga el propósito de sacar adelante a sus niños, a sus estudiantes, es una educación que se centra en lo que sabe hacer el niño. Si al niño le gusta el fútbol, desarrolla el talento del fútbol. Si al niño le gusta la música, la danza, el teatro, las artes, la magia, esa escuela es la que se dedica a impulsar los talentos de los niños, no tanto como en México, que estábamos acostumbrados en la reforma del 92 a una educación basada en las matemáticas y en el español. ¿Y qué pasaba con esos niños? Pues no encontraban un lugar en la escuela y decían, yo no soy bueno para las matemáticas, profe, yo no soy bueno para el español. Pues entonces era reprimido, ese niño era aislado. Llega hoy la tendencia tanto de la nueva escuela mexicana como de la neuroeducación en los países nórdicos y nos dice, si no es bueno para las matemáticas o el español, que tenga los mínimos indispensables, pero que sea bueno en lo que él es talentoso, en el arte, la danza, el teatro, la música. Y ese cambio de paradigmas yo pienso que es muy benéfico para los niños, para toda la población, porque vamos a ser niños felices. Y hablando de neuromarketing, neuromagia y neuroeducación, amigo, escuché una palabrita, la magia. ¿No tienes un truquito de magia que nos pudieras revelar para todo nuestro público? Claro que sí. Claro, que es algo muy importante. Entonces nos brincamos ahí al magia y ahorita seguimos con las preguntas. Por favor. Muy bien. Bueno, claro que sí. Vean, traigo aquí un pequeño sobre con algunas cartas. Vamos a sacar una paloma, Edgar. Ahorita va a salir la paloma. No, bueno, pues aquí tengo algunas de las emociones básicas que trabajamos a veces con los alumnos. Está, por ejemplo, el miedo, está la ansiedad, está nostalgia,
está alegría, está envidia. Esas son las que tengo. Así que de todas estas, yo el día de hoy, que ya sabía y venía muy contento a la FIL, tuve una visión, tuve una premonición y le voy a pedir a Javi que está ahí, que elija una de estas cartas. ¿Cuál eliges una de estas emociones? Alegría, ok, fíjate bien, agárrala, alegría, ok. Javi ya tomó ahí alegría, pero yo como les dije que yo me levanté, muéstrala por favor, Javi, ahí que la vean todas estas cámaras que nos están viendo. Pero muéstrala feliz, de alegría. Sí, que se vea. Y además, a mí me da mucha alegría que Javi haya elegido precisamente alegría, porque yo les dije que traía una predicción. Y Javi, yo vi que allá atrás de contigo tenías un libro que dice el perfume o algo así. A ver, pásalo. Ahí se cayó un papelito, creo que se cayó un papelito, levántalo por favor. A ver, ya lo está levantando Cintia. Se lo ponemos aquí porque no Pásalo sé a Javi. Y que nos haga favor de leerlo aquí. A ver si se alcanza, lo muestras. ¿Qué es lo que dice la predicción que estaba ahí? Alegría. Ok, muéstralo para todos. No, bien, Edgar, ¿eh? El predicador Oh, muy bien. Gracias, Javi. Muy bien. Gracias, Javi. ¿Pasita? Dicen por ahí que las cosas son cuando deben de ser, ¿verdad? Así es, exacto. ¡Wow! Excelente, ¿no? La verdad es que yo soy fanática de la magia, pero yo me imaginaba, es cierto, al mago con el sombrero y que sacaba el conejo. Pero no, eso es diferente. Muy Este bien. mago tiene barba. Es correcto. Sí, qué así bárbaro. es. Una de las preguntas, padres, son ¿cuáles son los principales retos para implementar estas innovaciones en las escuelas públicas y privadas? Porque, no sé, salvo ustedes que son expertos, tenemos la idea que no pueden ser implementadas las dos, pero yo que sepa son como espejos, ¿no? Ambas privadas y públicas, ¿no? Aquí, si ustedes pueden dialogarlo los tres, que me digan esa pregunta, por favor. Sí, claro, bueno, pues las escuelas privadas y las escuelas de gobierno, las escuelas públicas, pues tienen la misma función. Tenemos el mismo objetivo, que es que nuestros alumnos aprendan. Por supuesto que hay diferencias, muchas de esas pues es el presupuesto que puedan tener algunas escuelas más que otras, pero el objetivo primordial es el mismo. Yo, sin denostar a ninguna de las dos áreas, porque yo he trabajado en los dos sistemas, tanto en escuelas de gobierno como también en escuelas privadas, pues encuentro pros y contras en cada uno de ellos. Así que bueno, pues todo es cuestión también de ver qué es lo que deseas, cuál es el objetivo y buscar. La verdad es que todas las escuelas tienen algo bueno y algunas, los colegios se especializan más en algún tema muy específico, pero el objetivo sigue siendo el mismo, la educación. Luigi. Bueno, algo, el tema igual privado, el tema de gobierno, yo creo que algo que yo tengo muy claro, por ejemplo, en el tema de ventas y justamente a lo mejor como dice el presupuesto, pero muchas veces, a veces la diferencia entre, porque hay veces que alumnos en privada no valoran cuando están pagando y alumnos que no están pagando valoran muchísimo la escuela, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho desde la educación de los padres, la intención, el que vas a aprender, el que vas a desarrollarse, porque como dicen, ¿no? El que quiere aprender, en cualquier escuela va a aprender, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos, a lo mejor como decía Edgar, puede ser el presupuesto, que a lo mejor en una privada puede haber computadoras o puede haber muchas más cosas a veces que te van a poder aportar, pero creo que los alumnos que realmente tienen las ganas, independientemente en la escuela o fuera de la escuela, puedes aprender muchas cosas y realmente que puedes aplicar al día a día. Y algo que comentaba muy importante, que ahorita comentabas, hermano, es el tema del talento, ¿no? Algo que se me hace muy importante, como la película de Eugenio Derbez, que no recuerdo, pero le dice uno de sus alumnos que es maestro Eugenio Derbez y le dice, le decían que era el bufón y que los abuchaba, y él le dice que continúa así porque a él le decían lo mismo, que se callara, y hoy es un comediante internacional. Entonces creo que hasta esos pequeños detalles, el observar
el talento de cada alumno, que es más complicado llevar a una persona que tiene a lo mejor 3 en matemáticas a un 5, a un 8, que alguien que tiene 8 en matemáticas es más fácil llevarlo a 10, ¿no? Entonces, identificar esas cosas, y creo que es muy importante que tanto maestros de las privadas como las de gobierno se enfoquen en el talento de cada alumno. Excelente, Joman. Los retos que tiene la escuela pública y privada a la implementación del neuromarketing son similares. El presupuesto, claro que es una base muy importante, pero pues ahí la gestión directiva tiene que influir más. Conoces la escuela donde yo trabajo y como director pues nos hemos enfocado a tocar puertas con los empresarios, con asociaciones civiles, con benefactores, y lo hemos logrado. Hemos tenido donadores y esa barrera la podemos romper a través de las neuroventas, a través de venderle un buen proyecto a los empresarios, a las asociaciones civiles, y pudiéramos ahí como empatar entre el público y privado. Pero muy cierto es que una de las diferencias es el presupuesto. Otra de las diferencias que ambos sistemas están iguales es atreverse a ser disruptivos. Y yo pienso que mucho de la neurociencia es eso, esa base de ser disruptivo, de no ir, como les decía, como los 10,000 personas que están viendo a la papa, porque se están estimulando de manera muy básica, el nivel cerebral de estimulación pues es básico, sino animarse a ser disruptivos y a elevar la vibración en sus alumnos, a ser diferentes, innovadores, a salirse del aula, a trabajar tirados en el piso, a trabajar afuera. Esa pudiera ser uno de los principales retos que ambos sistemas, tanto público como privado, están teniendo. Que muchas veces nos da miedo ver un grupo hablando, muchas veces nos da miedo ver un grupo afuera, cuando tenemos que romper ese esquema y esa barrera del tradicionalismo pedagógico en donde todos estamos en filas, callado y sentado. Yo pienso que el neuromarketing va más allá, invita a los maestros, directores y supervisores a ser disruptivos, a tocar puertas y a animarse. También entiendo que no es fácil el tercer elemento de la neurociencia, que es las tecnologías. ¿Cómo poder implementar las tecnologías con personas que no fueron nativos de la tecnología? Paso a paso, con capacitaciones, siendo empáticos, y empezar primero por la primer gradita e ir subiendo escalón por escalón. Y hoy en día, por ejemplo, en mi escuela tengo una maestra que tiene 76 años y ella da clases virtuales por Facebook a través de un programa que se llama OBS, y lo sabe manejar, sabe hacer la transmisión, y la maestra sabe poner su pizarra virtual. Es un logro y una motivación para todos. La maestra empezó en el WhatsApp, en el Facebook, y empezó a hacerse una tecnología, una maestra tecnológica. Eso es muy bueno. La verdad es que es increíble que mucha gente dice, tengo miedo, ¿no? Nos da miedo como que hacerlo, como que empezarlo. Entonces creo que es algo muy bueno. Una pregunta específica para usted. ¿Cómo convencemos a los docentes de integrar las neurociencias y las técnicas creativas como la magia, no solo por diversión, sino transformador? Bueno, primeramente, animarse. O sea, de ahí depende todo. Tienes que animarte como docente, porque yo sé que todos mis compañeros, porque pues conozco a muchísimos y sé que todos tienen creatividad. Nada más lo que a veces nos falta es el llamado síndrome del impostor. El decir, no puedo, yo creo que eso no es para mí. No quiero verme caer en un ridículo tal vez, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, y me pongo a mí como ejemplo cuando iniciaba, y entonces me dijeron, pues te toca primero, y entonces yo decía, ay, primero, y para primer grado, y entonces tienes que cantarles, y tienes que jugar con los niños, y tienes que arrastrarte y aventarte una maroma, y entonces yo decía, no, yo no puedo cantar porque mi figura de maestro como que no va a quedar bien. Pues no, es al revés, o sea, tienes que hacer todo ello y ponerte al nivel de tus alumnos para generar esa confianza y esa empatía. Y poco a poco vas buscando nuevas estrategias, nuevas alternativas, y por ejemplo hace rato Omar mencionaba sobre el uso de la tecnología, que a veces nos da miedo,
y algunos de los maestros pudieran decir, yo no le entro porque muchos están en una brecha generacional en donde dicen, yo no puedo entrarle porque pues la verdad es que las redes sociales no son para mí. Bueno, o la computadora, o el mismo celular. Bueno, pues solamente es atreverte y poco a poco vas viendo que la mayoría de la tecnología que hoy en día utilizamos es intuitiva. ¿Intuitiva qué quiere decir? Que un niño de 6, 7 años lo puede manejar y lo manejan muy bien, por cierto. Entonces, hay personas ya de edad más avanzada o personas que simplemente no creen en sí mismos, van utilizando la tecnología y van diciendo, sí puedo. Y lo mismo pasa con cualquier técnica novedosa. Y me han invitado últimamente a hablar un poco en algunas escuelas sobre neurociencia y luego me piden también algo de neuromagia. Y entonces les digo, ahí va, y hacemos algún ejercicio. Y luego, o mindfulness también me pasa. Y con esos 3 temas me dicen, con mindfulness me comentan, maestro, es que yo, ¿cómo le voy a hacer para ponerlos a meditar si no sé? Bueno, primero tienes que aprender. No, nadie da lo que no tiene. Exacto. Y en segunda, atreverte y estás practicándolo. Nadie de nosotros nacimos enseñados, así que tenemos que ir aprendiendo. Con el recurso didáctico que es la magia, bueno, pues también sucede que algunos me dicen, pero ¿y si no me sale? Pues lo practicas. El chiste de todo esto es practicarlo. Entrarás en una dinámica de practicarlo en el espejo y ya de repente ya te sientes con la seguridad y lo haces y vas a ver cómo esta o cualquiera de las estrategias que pudieras utilizar te van a funcionar y te van a funcionar muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Pregunta para Luis. ¿Qué rol juega la ética del neuromarketing educativo? ¿Hay riesgos de manipulación en las aulas? Pues bueno, más que nada, se me hace una pregunta muy interesante porque el tema de neuromarketing y neuroventas, justamente algo que decía Edgar, el tema de la emoción con el cerebro reptil y todo, que por ejemplo en tema de ventas nunca puede estar la emoción con la razón al mismo tiempo. Entonces, justamente cuando subes la emoción, baja la razón, ahí es cuando por ejemplo en el tema de ventas una persona toma la decisión de compra. Entonces, en este caso lo pueden tomar como una manipulación, pero yo le cambiaría en vez de un riesgo, que por ejemplo, para mí riesgo no es que se va a fallar o que se va a fracasar en algo, sino que riesgo es que alguien está haciendo algo totalmente diferente que la mayoría no está dispuesto a hacer. Y creo que el dar ese salto de justamente de disrupción, de hacer algo diferente y de utilizar ciertas técnicas y herramientas que van a hacer que el alumno tome la decisión, tome la emoción, va a generar un impacto positivo. O sea, yo que más, en vez de un riesgo, puedes usarlo a tu favor para que tengas a los alumnos motivados, los mantengas inspirados y también tengan la máxima atención que puedan aprender y que justamente lo puedan aplicar fuera de las aulas. Excelente, muchísimas gracias. Listo. Pregunta para Omar. ¿Cómo los creadores de contenidos pueden colaborar en las escuelas y maestros para lograr el impacto más profundo en el aprendizaje? Yo pienso que lo principal y lo que a mí me ha servido mucho y por eso hemos tenido este éxito es convertir lo difícil en algo sencillo, tanto en las ventas como en el canal educativo donde estamos creando contenido o en la escuela. Yo tengo una filosofía que se llama KISS, beso en inglés, KISS, K-L. En español la traducción de las siglas sería realiza lo estúpidamente sencillo. Hazlo estúpidamente sencillo. Y esta filosofía la utiliza grandes empresarios, proviene de Ray Kroc, que es el de McDonald's, en donde él empezaba a decir que todos los procesos deben de ser súper sencillos. Eso debemos de hacer los creadores de contenidos. Procesos sencillos en donde les expliquemos de manera simple, sencilla, rápida a los maestros, a los alumnos o a cualquier persona un concepto abstracto o difícil de entender. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Hacerlo difícil, dosificarlo para que sea entendible, práctico, y también me animo a veces a dar ejemplos prácticos del concepto que estoy dando. Yo pienso que parte de la neurociencia, hablando de la ética, es ser un ejemplo
de lo que dices, un ejemplo de lo que predicas. Y muchos de los que no me conocen o muchos de las personas que apenas me están conociendo me preguntan si todo lo que yo digo es verdad o todo lo que yo digo lo practico en la escuela. Y yo los invito a la escuela donde yo trabajo y ahí se practica y se vive la ética del neuromarketing, la ética del vendedor de ideas, la ética del motivador, en donde no solamente soy un vendehumos, por así decirlo, porque se puede confundir la ética a una persona que utiliza mal el neuromarketing, sino que ser personas realmente que ayudan a las demás personas y pueden trascender e impactar en su vida. Que es algo muy importante. La verdad es que aquí sí es como que algo primordial, ¿no? El poder hacerlo, hacer que la gente realmente, y sí es cierto, muchas veces decimos no se puede, pero al final pues sí se logra. Aquí son algo muy importante y está abierto para todos ustedes y también para las personas que están detrás de con nosotros. Es una visión a futuro. ¿Qué le dirían a un maestro que tiene miedo de usar la tecnología o técnicas novedosas en lo que son las aulas? Si tienen ustedes alguna anécdota o algo, porque venimos diciendo siempre que venimos apenas saliendo de una pandemia, pero la pandemia nos marcó tanto que nos da miedo evolucionar y nos puede decirlo. Como expertos, ¿tienen alguna anécdota o algo que nos puedan compartir? Empezamos por Joma, ahora vamos ya para acá. Bueno, pues un ejemplo era ese de la maestra que a pesar de sus 76 años sabe hacer transmisiones en vivo. No sé cuántos de los que nos están viendo sepan hacer transmisiones en vivo, pero esa maestra se animó y comenzó desde lo más básico, desde aprender el lenguaje corporal, desde saber transmitir un correcto mensaje, utilizar las manos, utilizar tu vestimenta adecuada, utilizar la gesticulación adecuada para poder transmitir el mensaje positivo a tus alumnos o que los puedas convencer, porque el tono de voz, las expresiones faciales, tu vestimenta, tu corporidad influyen en el contenido que tú lo das. Y el contenido en esencia, pues a veces dicen los expertos que es entre el 30 y el 20%, y lo que más comunicas es tu corporeidad, tu expresión, tu volumen. Ese sería el primero, que los maestros se animen, se pueden ver al espejo. Yo me enseñé viéndome al espejo, haciendo exposiciones, me grababa, me veía, y luego pues ya te haces experto, o de plano se te quita la vergüenza, te vuelves un sinvergüenza y tú sales a cámara y empiezas a disfrutar de las tecnologías. Número 2, que empiecen paulatinamente. Esto nos sirvió mucho a los maestros, hablando de la pandemia, a empezar de lo básico, a usar WhatsApp, a usar Facebook, a usar grupos de Facebook, a usar un video de YouTube. Contenido ya hay muchísimo, y mis maestras utilizan el contenido de otros creadores digitales. Mis maestras, en lugar de hacer el video ellas de cómo se suma, se resta, mejor agarran un video de alguien ya reconocido o un video curado, lo mandan a sus alumnos, y ellas además ya nada más hacen el tema de discusión, ya lo hacen en el proyector y ya tienen interacción, pero ya pasaron a diferentes explicaciones, diferentes niveles de apropiación del conocimiento que antes con la sola pizarra no se podía. Entonces ese es el número 2, que también en las tecnologías vayan de manera paulativa. Y número 3, que se animen a hacer cosas nuevas. Ya está demostrado que el aprendizaje per se se da en mayor medida cuando el alumno se involucra de manera emocional, de manera vivencial, concreto, y de manera experiencial con el conocimiento. Y está demostrado también que el conocimiento tiene bajos niveles de estimulación cuando solamente copian y se quedan callados, copian y se quedan callados. Esas serían mis recomendaciones. Una de las preguntas, antes de continuar acá, ¿cómo se enfrentaron sus maestros cuando de repente todos los alumnos apagaban las cámaras? Porque es algo que nos enfrentamos. O sea, ¿quién anda ahí? Que era el famoso ¿quién anda ahí? ¿Cómo lo tomaban? Porque la verdad sí es algo crítico que de repente nos dice, híjole, ¿me está poniendo atención? Sí. ¿Cómo se enfrentaron sus maestros? Y ahorita continuamos con... Pues utilizábamos medidas de control parental en donde le pedíamos a la mamá o algún adulto que lo acompañara, o
que mantuviera la cámara prendida, no importara que tuviéramos conexión o no. O cuando fue avanzando la pandemia, utilizamos el recurso de los grupos de Facebook, en donde la maestra subía la tarea y los propios niños con el Face, ya sea de su mamá o alguien, hacían un comentario y subían una foto del trabajo que estaba dejando la maestra. Pienso que con el control parental y con ayuda de los padres de familia tuvimos una buena respuesta. No la óptica, porque nada va a sustituir a la pedagogía del amor, la pedagogía del afecto, la pedagogía del otro, pero nos acercó mucho cuando por condiciones circunstanciales nos separaron. Excelente. Luigi. Algo que quería comentar también de este aspecto es, creo que debe tener un maestro dos cosas. Número uno, la voluntad de aprender, y número dos, la voluntad de aceptar el cambio. Y creo que muchas veces, yo creo que también es tema de ego y ser siempre un aprendiz profesional y nunca dejar de aprender, porque hay una frase que me gusta, dice, el que no se educa, caduca, ¿no? Entonces, algo muy importante es, a lo mejor si sabes que tus alumnos están ya empapados con la tecnología, saben más cosas que tú, no rebajarte al, no, es que sabe más, ¿cómo un alumno me va a enseñar, no? Yo creo que es mucho de lo que pasa con los maestros, ¿cómo me va a enseñar un alumno? Sino a lo mejor tener esa mentalidad de ser un aprendiz profesional y un aprendiz, yo lo llamo también infinito, porque todo el tiempo estamos aprendiendo constantemente y estamos en evolución. Entonces, el también pedir ayuda de alumnos e involucrarte, videos de YouTube, que es muy fácil, oye, ¿cómo puedo usar esta aplicación? Innovarte, preguntar, y hay muchas herramientas que van a beneficiar a los maestros para que justamente se avienten y que tengan más que nada los resultados digitales, ¿no? Para que se puedan aclimatar a lo que está hoy en día y que tengan esa evolución correcta. Excelente. Fíjate que me hiciste recordar una anécdota precisamente que tiene que ver de cómo le hicimos nosotros para que los alumnos encendieran su cámara durante pandemia. Y era que utilizamos algunas dinámicas en las que le pedíamos como docentes a los alumnos que, por ejemplo, va a tener un punto extra el primero que nos muestre un calcetín. Y entonces corrían rápido a buscar el calcetín y lo mostraban. Entonces buscamos algunas estrategias. También les decíamos a los docentes que es muy importante el lenguaje corporal. Y luego me decían, ay, profe, ¿y el lenguaje corporal? Pero si estamos en pandemia y ante una cámara. Pues sí, es importante el lenguaje corporal. Por ejemplo, mientras estamos hablando normalmente, utilizamos nuestros brazos para estimular algunos gestos o para hacer énfasis en alguna frase. Pero cuando estamos ante una cámara, generalmente, y yo creo que antes de la pandemia, quienes no teníamos este conocimiento, pues entonces salíamos así y parecía que te habían amarrado las manos acá abajo. Entonces, ¿qué les decíamos? Bueno, utiliza tu lenguaje corporal, pero no va a ser el mismo que utilizas de manera cotidiana. Ahora va a ser más arriba y no se ve mal porque ahora yo sé que me están tomando de aquí arriba, entonces mi lenguaje corporal, mis expresiones con las manos tienen que ser más arriba de lo normal. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, los políticos, los expertos en el marketing, porque, bueno, tienen que ubicarse precisamente en ese cuadro. Imagínate qué aburrido es, pues, escuchar hablar a una persona y hablar, y más si lo estás viendo, pero si está todo el tiempo quieto, pues no, necesitamos movimiento. Mínimo, una pequeña estrategia muy sencillita que les quiero compartir, es yo a veces siempre utilizo una taza de café, que a veces ni café trae porque no soy muy asiduo al café, pero entonces tengo mi taza y de repente estoy hablando, hago una pausa, le tomo un poquito de la taza y a veces ni tomé nada, pero ¿qué hay? Hubo movimiento. Y entonces, hace rato que hablábamos de los diversos sentidos, además de los 5, hay uno que se llama kinestesia, y esa es la percepción del movimiento. ¿Y qué es lo que pasa si yo hago ahorita así? Quizás algunos me estaban viendo hacia la cara, pero por el hecho de mover así, todos están viendo mi mano. Ese es el sentido de kinestesia. Pues podemos utilizarlo en nuestras clases en línea. Y entonces puedes agarrar tu taza, mínimo, puede ser cualquier otra estrategia, pero esa mínimo ya hubo movimiento en ese lugar en donde tú estás. Y eso hace
que todos se fijen. También todo comunica. El fondo nos está diciendo algo. Este fondo que tenemos aquí habla de algo. Cuando nosotros vamos a dar nuestras clases en línea, tenemos que cuidar también muy bien qué vamos a poner el fondo, qué imagen quiero que ellos detecten, porque pues nosotros somos curiosos por naturaleza y empezamos a buscar todo lo que hay ahí. Excelente, es algo muy muy importante, la verdad es que todo, y llevarlo también a la parte donde ahorita los niños, ¿no? Porque ahorita los niños llegaron desenfrenados y de repente decimos, híjole, ¿cómo los hacemos que se incluyan, no? Sí. Que es algo muy importante. ¿Cómo podemos hacer que las neurociencias, las ventas, el marketing, ahorita hacer para que los niños vuelvan a embonar? Porque ahorita sí están los niños como que les ha costado más trabajo. Porque la verdad, los niños, a pesar de que son tecnólogos, les ha costado muchísimo trabajo volver a unirse, ¿no? Porque antes decían, híjole, está el chico de la cámara, pero ya ahorita juntarse, ¿cómo lo pueden hacer? Vamos de aquí para allá, Edgar, por favor. Sí, bueno, pues creo que todo tiene mucho que ver con el interés que tengamos. Cuando nosotros estamos en una etapa en donde tenemos un interés, buscamos la información porque la buscamos y la encontramos. Por ejemplo, se me enferma un familiar querido, se enfermó tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu tía, tu tío, tu hijo, tu hija. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Investigar. Ya nos dieron un diagnóstico y entonces vamos a investigar. Y te lo aprendes porque hay un interés. Yo necesito aprender eso. En el caso de los alumnos, cuando estamos hablando del nivel superior o medio superior, pues es más fácil porque ya estamos hablando de personas ya formadas que ya tienen su neocórtex totalmente formado. El cerebro cortical termina de formarse aproximadamente a los 21 años, cuando mucho en las mujeres, y en el caso de los varones todavía nos tardamos 1 o 2 añitos más, pero cuando ya está totalmente formado el cerebro cortical, entonces ya podemos tener las decisiones más pensantes. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues si ya estás en el nivel superior, sabes que lo que vas a aprender se te tiene que quedar, que lo vas a utilizar en tu vida. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de adolescentes o hablando de niños o de educación inicial? Porque la educación ya hoy en día ya va desde los ceros, desde que el bebé nace, ya estamos educándolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos hacer que los propios alumnos puedan tener un interés? Bueno, pues va a partir precisamente de las estrategias novedosas que pudiéramos utilizar, como todas las que hemos estado hablando, pero ahora vámonos al rol de estudiante. El rol de estudiante también es importante porque el maestro está haciendo lo suyo, pero ¿y el estudiante qué? Entonces también debe haber una motivación y para esto es importante que toda la sociedad estemos en la misma sintonía, los padres de familia, porque pues a veces pareciera que hay una distancia entre los padres de familia y entre los docentes, y no, todos buscamos exactamente lo mismo y nuestro objetivo primario son los alumnos. Excelente. Luigi. Algo que se me hace muy importante es el para qué, ¿no? Cuando todos nos levantamos y decimos, ¿para qué me levanto? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué vengo a este lugar? ¿O para qué estoy haciendo, valga la redundancia, lo que estoy haciendo? Es básicamente que saques tu propósito. Cuando tú tienes un propósito y tienes un para qué, tienes un motor justamente para ir a la escuela, vas a saber identificar y vas a tener justo lo que decías, el interés, pero vas a tener un objetivo claro, que es, por ejemplo, yo que jugué fútbol profesional, si quieres llegar a primera división y tienes tu por qué y tu para qué, sabes que todos los días tienes que levantarte temprano a entrenar, tienes que dar tu máximo esfuerzo, tienes que dormirte temprano, tienes que alimentarte correctamente. Creo que identificando el para qué, tu propósito, para qué quiero ir a la escuela, qué quiero lograr, cómo me veo en 5 o 10 años, creo que es importante. Si tú enseñas a los alumnos el tema de la visualización, cómo te ves a 5 años, cómo te ves a 10 años, creo que cuando tienes una proyección de algo muy padre es cómo te ves en 10 años y qué estaré haciendo a lo mejor ese Luigi de 10 años para atrás, como si fuera una escalera cuenta regresiva,
y que puedas aplicar los hábitos y lo que tienes que hacer realmente con la escuela y el aprendizaje correcto para llegar a esa meta. Excelente, Omar. Nace una pregunta, la nueva escuela mexicana, ¿cómo se puede aplicar el neuromarketing o la neurociencia en la nueva escuela mexicana? Y ahorita escuchando a ustedes dos amigos, pude dar algunas aseveraciones. ¿Cómo conectar con los alumnos? La nueva escuela mexicana nos dice que partiendo de sus realidades, partiendo de sus necesidades y de sus problemáticas. De hecho, hoy en el nuevo paradigma educativo que está en México, que se llama la nueva escuela mexicana, se insertó una palabra que se llama la problematización de la realidad o la lectura de la realidad. Y yo pienso que ahí el maestro puede aprovechar muy bien esa área para aplicar la neurociencia. Aprovechar de ese diagnóstico que va a hacer el maestro para que sepa y conozca cuáles son los gustos de los niños, qué caricaturas les gustan, qué telenovelas, qué artistas, qué influencers, qué deportes les gustan, pero también que conozca la parte de la que adolecen, porque el neuromarketing también es esa parte, ver cuáles son las áreas de oportunidad del ser humano para poder satisfacerlas a través de la conciencia, de la estimulación, del enfoque. Y hoy la nueva escuela mexicana plantea esto que se llama la problematización de la realidad, en donde es una buena oportunidad para que el maestro conozca a sus alumnos, conozca su entorno y pueda ofrecer un traje a la medida cada vez que vaya a dar sus clases, que les hable en su lenguaje, que les diga y él sepa palabras, modismos o tendencias que estén en la mente de los niños. Una vez una directora nos dijo, vamos a organizar una posada. Sí, está bien, vamos con los superhéroes, perfecto. De repente los maestros dijeron, yo puedo traer algo de Spider-Man, yo puedo traer algo de Batman, de la Mujer Maravilla, de Hulk, de los superhéroes que estaban de moda en ese tiempo. Y dijo la directora, no, vamos a traer a Archie. ¿Quién es ese superhéroe? Archie, no sé quién lo conozca de aquí o de aquí, pero Archie es un superhéroe de 1970, 1980. Y la directora quería que los niños conectaran con Archie y nos obligó a vestirnos de Archie. Y luego tenía a un perrito, creo que se llamaba Tarugo. O sea, tenía cosas que estaban totalmente desfasadas para la generación de los 90, de los 2000. Ningún maestro conocía a Archie más que la directora, que era de gran edad. ¿Cuál fue el resultado de no tomar en cuenta la motivación, los intereses, los conocimientos, la época en donde vivimos? Pues fue un fracaso. Literalmente nadie conectó, nadie trajo a Archie. Los únicos que traíamos Archie éramos los maestros por obligación, pero todos traían a su superhéroe favorito. Yo pienso que la neurociencia tiene que ir por ese camino en donde les dé un traje a la medida a los estudiantes. Excelente. Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque realmente tenemos que conectar también como familia, que de repente, ¿cómo le hablo al niño o a la niña o a los jóvenes, ¿no? Que es una de las partes importantes. Yo antes de agradecerles el gran aporte, la verdad, y también el aporte que tenemos aquí con la maestra Cristi, es muy importante porque ahorita es cuando más nos tenemos que enfocar en los niños, los no tan niños y muchas veces los adultos que tenemos que volver a hacer un refresh y regresar a ser niños para poder avanzar. ¿Con qué frase o con qué tarea les dejan a las personas para que digan a los papás, a los hijos y a los maestros? Empezamos por Omar. Anímense a ser disruptivos, es muy bonito ser diferente. En muchas de las ocasiones a mí me han considerado como el chivo que brincó la tranca y prefiero 1000 veces ser ese chivo. Y de hecho he publicado yo la imagen de un chivo que brinca de una montaña a otra. No sabe si va a caer en la otra montaña, no sabe si va a vivir cuando caiga del otro lado de la montaña, pero vieran qué bonito se siente ser libre, no tener ataduras, no seguir a unos borregos nada más por tendencia.
sino hacer algo nuevo, y 1000 veces prefiero yo ser un chivo sin mecate a un borrego que esté pisoteado. Excelente. Luigi. Pero una frase que me encanta es, y la comparto mucho, dice: imposible no es algo que no se puede hacer, imposible solo es algo que nadie ha hecho. Entonces, realmente, así como quien hizo el avión y le decían que era un loco, creo que los locos, yo me considero desde pequeño la oveja negra de la familia, el que hace todo diferente, el que va en contra de todo, pero creo que el hacer la diferencia, como dicen, ve lo que hace el 90% de la población y todo lo contrario, es lo que realmente va a generar un impacto muchas veces en la sociedad, porque, por ejemplo, los que ganan en el tema de la creación de contenido, los influencers, el 90% se la pasan creando contenido, ese 10% para todo el 90%, y los que están acá en el otro lado solamente se la pasan consumiendo el contenido. Pero ¿quién es el que está generando ingresos de TikTok, de YouTube, de Facebook, de Instagram? Los que el 90%, en vez de estar consumiendo, de ser un consumidor, volverte un creador para aportar valor. Excelente. Edgar. Muy bien, hace algún tiempo tenía un alumno que tenía algunos problemas de lenguaje. Ya estaba algo grandecito, ya estaba en 5º grado, sin embargo no hablaba. Y hasta ese momento pues nunca lo habíamos escuchado nadie, nos dábamos a entender, iba pasando de grado porque tenía algunas otras habilidades, pero no podía hablar. Entonces, a través de un amigo que invité para que se llama Valo Pulido, es reconocido artista plástico, y entonces él llevó una de sus obras, y entonces llevó su cuadro y lo pasamos para que lo vieran los distintos alumnos. Cuando los alumnos, a través de la apreciación del arte, y que el arte también tiene una gran influencia, un gran poder en el cerebro humano, bueno, pues nos llamó mucho la atención que la primera palabra que dijo mi alumno volteó, vio ese cuadro y dijo: mira. Y entonces todos volteamos y dijimos: wow, habló. O sea, porque fue su primer palabra, decir mira, a través de la apreciación del arte. Entonces imagínate qué importante, qué interesante, y todo lo que podemos hacer es mágico. Así que pues a todos mis compañeros docentes, a los padres de familia y a la sociedad en general, yo les digo: hagan magia con lo que hagan. Y la verdadera magia, la magia verdadera está dentro de nosotros mismos, es tu creatividad. Excelente. Y yo sobre todo quiero agradecerles a todos. Quiero agradecerle al maestro Edgar, a Luigi, a Hoffman, maestra Cristi, que nos hicieron el favor de venir a apoyar. Lo que pasa es que es algo muy importante y algo que, por ejemplo, a mí me tiene preocupada, que también tengamos que enlazar a los niños. También por eso hicimos hoy una convocatoria. Si la gente vio detrás, que hicieron tomas de detrás de cámara, había 2 niños manejando. Un niño es Javi, que le gusta y que lo ponemos a que ande o te está tomando fotos. Y está Luis. Luis es un niño especial, tiene síndrome. Es un experto en lo que es la parte de fotografía. Hoy presenta su libro, precisamente a las 7. Y es algo bonito porque hacemos una sinergia completamente. Y realmente yo sí me gustaría, y me pongo aquí a los 4 a invitarlos, a que hagamos algo con nuestros niños. Actividad, vamos a hacer magia, que después estaremos viendo que la magia que vamos a integrar en una parte en donde la gente sea, que les vendamos el marketing, y que realmente la prensa kit que estamos lanzando es la prensa de contenido, pero contenido donde estemos uniéndonos y realmente sea de cultura. Porque tenemos el Minecraft, el Roblox, pero dices, no, mira, o sea, no, mejor no, la verdad, yo en la primera me tumban, ¿no? Pero sí un contenido de gran calidad para que después los niños estén ahí al lado de conocer, es decir, yo aprendí del maestro Edgar, de Luigi, del maestro Hoffman, de la maestra Cris, todos ellos. Antes que nada, muchísimas gracias. Yo sé que tienen el tiempo ocupadísimo. Me costó mucho poder reunir a todos los grandes elementos porque realmente lo decía, yo quiero saber las voces de la gente, algo que desee preguntar.
100%. Y la primicia va a ser iniciando, vamos a tener en enero una mega conferencia con el maestro Edgar, donde estará presentando, aparte de su libro, aparte que aquí lo presentó, es increíble y contamos la historia. Él sí va a presentar aquí, pero cuando se dieron cuenta del tema, toda la gente nos dijo, no, vamos a hacer un macroevento porque es un tema muy importante. Vienen varias cosas así es que vean nuestros contenidos y vayan viendo todo lo que les vamos a decir del maestro, que vienen para más, y va a estar invitado Luigi y Joma también, Muchas gracias. y la parte académica del colegio, para que puedan venir. Muchísimas gracias, en un lleno total, porque están viendo, está un lleno espectacular, desde la mañana no podíamos caminar. Muchas gracias, enhorabuena, buena tarde. Un placer, muchas gracias. Muy bien. Deja paro el de allá.